Hola a todos, que el Señor les esté bendiciendo en este día, un especial domingo de Pascua, porque no lo podemos celebrar a lo mejor de la manera que habitualmente lo hacemos, reunidos en familia o tal vez paseando, aprovechando el feriado. Para los creyentes sabemos que todos los domingos, en cada reunión, recordamos al Señor y es especial para nosotros hacer memoria del Señor siempre en nuestra vida personal, su valor y su sacrificio. Pero bueno, los domingos de Pascua son especiales y esta vez nos encuentra en otra situación que tal vez nunca nos hubiéramos imaginado, no pudiendo salir de la casa muchos de nosotros. Otros sí, tienen que hacerlo también obligadamente. En la palabra de Dios encontramos varios casos de el tiempo de Pascua, de cómo pasaron la Pascua el pueblo de Dios, pero hay una muy especial que me llamó la atención. Ya les invito a leer y que Dios bendiga esta palabra que vamos a compartir hoy. El libro de Hechos, capítulo 12. Ahí vamos a encontrar a la iglesia, el pueblo de Dios. Hacía poco tiempo que habían empezado a existir como iglesia y poco tiempo había pasado de la muerte y resurrección del Señor y estaban en la fiesta de Pascua. ¿Y qué está pasando en Hechos capítulo 12? Están reunidos, pero ¿están todos? ¿Están reunidos para celebrar Pascua realmente? A ver, vamos a leer y vamos a ir meditando en estos pasajes que nos muestran a la iglesia de aquellos tiempos, los primeros creyentes, los primeros hermanos. Dice Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Bueno, acá lo dice, ¿no es cierto? Están pasando por este tiempo de 8 días que tenía que cumplir el pueblo de Israel, según la ley de Moisés, 8 días de panes sin levadura, para recordar la salida de Egipto, la liberación de Dios. Y que la Pascua nos habla de liberación. La Pascua habla de liberación. Israel fue liberado después de la Pascua en Egipto. Y vamos a ver que en esta Pascua, en Hechos 12, también hay una liberación, pero una liberación bastante especial. Herodes dice que este Herodes era, si no recuerdo mal, el nieto o el bisnieto del Herodes que reinaba cuando nació Jesús, de Herodes el Grande. Este era otro, o sea, todos se llamaban Herodes, por eso en la Biblia vemos tantos Herodes. Herodes Agripa, Herodes Antipa, Herodes el Grande, Herodes el Mayor. Se ponían ese nombre como, por ejemplo, los faraones, todos se llamaban faraón, o se les decía faraón. A los emperadores se les decía César, los César. Era una dinastía. Entonces este no era ninguna joya tampoco, y para nada era alguien devoto de la religión judía. Si bien él participaba de las ceremonias, iba al templo, hacía todo el peregrinaje hacia Jerusalén, en realidad no le importaba él lo que enseñaba la religión judía, sino que como él era un delegado del poder de Roma, lo que le interesaba era quedar bien con los judíos, mantenerlos conformes, como habían tratado de hacer los otros Herodes también, de congraciarse con el pueblo, les edificaban el templo, les mantenían las ciudades sin imágenes, sin esculturas. Ustedes saben que los griegos, los romanos tenían esculturas por todos lados y dioses, pero ellos eran cuidadosos de que a los judíos no se les ofendiera con todo eso. Incluso hacían, creo que era, o otro Herodes, había hecho acuñar una moneda sin imagen, para que los judíos se sintieran bien tratados, de que no tenían una imagen como en el tiempo de Jesús,
Recuerdan que él pide una imagen, dice, ¿de quién es la imagen? Una moneda, dice, ¿de quién es esta imagen? Del César. Bueno, Herodes hasta eso había hecho, una moneda sin imagen para no ofender a los judíos. En todo él quería estar bien con ellos. Y tenía el problema de los cristianos, que los cristianos, él los veía como una amenaza al orden social, y entonces quiere activar una persecución que le permita mantener la paz y la calma en Jerusalén, y más en los tiempos de la Pascua, donde venían gentes de todos lados, judíos de muchas ciudades se congregaban allí. Así que en ese tiempo Herodes tomó a muchos cristianos y les maltrataba y mató a espada, o sea, decapitó a Jacobo, el hermano de Juan, esos dos discípulos que seguían a Jesús tan de cerca, los amigos íntimos de Jesús, Juan y Jacobo, junto con Pedro, eran los tres más íntimos de Jesús. Así que decapitó a Jacobo, lo hizo decapitar. Y viendo que esto había agraciado a los judíos, les había caído bien, metió en la cárcel a Pedro para, dice, también hacer lo mismo. Y esto de complacer a los judíos no es otra cosa más que un accionar político. Recuerden ustedes que la primera persecución que sufrió la iglesia después del Pentecostés es una persecución religiosa. ¿Quiénes persiguen a la iglesia? Los mismos judíos, fariseos y aún los saduceos, que intentan apagar y hacer desaparecer esta nueva religión, este nuevo camino que los discípulos predicaban. Entonces ellos les persiguen. Pero ya viendo Herodes que esta persecución, que era de tono religioso, complicaba también socialmente la convivencia, toma la persecución como una estrategia política y empieza a perseguir él con las fuerzas militares, con todo su arsenal y con toda su estrategia militar para apagar estas supuestas rebeldías o intranquilidades sociales que él veía. Así que en el 4 vemos que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Es decir, que después de la Pascua, terminada el domingo de Pascua, al 8º día, le iba a sacar al pueblo, como un premio, como una forma de demostrarles que él estaba con ellos, les iba a dejar pasar la fiesta, lo mismo que querían hacer con Jesús, ¿se acuerdan? Que no quede colgado en Pascua. Bueno, se le proponía sacar al pueblo a Pedro para que así poder ejecutarle. Y le pone una guardia de 16 soldados. Van a vigilarlo constantemente a él, para que no pase lo que ya les pasó. ¿Se acuerdan? En el tiempo que muere Jesús y lo van a sepultar, van los judíos a decirle a Pilatos, que le ponga una guardia en la tumba. Dice, pues nosotros hemos oído decir que éste iba a resucitar. No sea que vengan los discípulos, roben el cuerpo y digan que Jesús resucitó. Entonces, ponga una guardia. No sea el postrer error peor que el primero, dijeron ellos. Esa soberbia de reconocer que se habían equivocado al matar a Jesús, pero un segundo error iba a ser peor, porque si ellos permitían que desaparezca el cuerpo de Jesús, iban a tener que reconocer que Jesús había resucitado. Así que la guardia en la tumba de Jesús sabemos que no sirvió de nada. También a Pedro y a Juan lo habían encarcelado previamente a este encarcelamiento de Pedro. ¿Se acuerdan? Estaban predicando, los llevaron presos y en una noche el ángel los saca de la cárcel milagrosamente sin que nadie los vea
y los pone a predicar de nuevo en el templo. Así que ellos ya venían medio acostumbrados a que Dios les haga estas cosas con los discípulos y con los predicadores. Y así que esta va a ser una guardia muy reforzada. Muy difícil iba a ser que alguien pudiera sacarlo a Pedro de la cárcel. Estaba muy custodiado. Gamaliel ya les había dicho a los fariseos, cuando fue lo de Pedro y Juan, dice, si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Si es de hombres, va a pasar, déjenlos, no los persigan. Pero si es de Dios, no lo van a poder frenar. No sea que estén luchando contra Dios, les dijo Gamaliel, un sabio hombre. Pero al rey no le importaba esto. Herodes dice, no hay Dios que me pueda frenar, yo los voy a encarcelar igual. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él, sin cesar oración a Dios por él. Y la iglesia oraba con sencillas palabras y con fe. No hay que hacer otra cosa. Cuando hay problemas, hay que orar. No hay que hacer otra cosa porque no podemos hacer otra cosa más de lo que Dios puede hacer. Y la iglesia oraba. No sabemos qué decían, pero sí sabemos que sus corazones estaban entregados a Dios. A veces las palabras, quisiéramos tener palabras para orar de una manera que lo sorprenda a Dios, que lo conmueva a Dios. Y no hace falta, ¿no es cierto? Las palabras valen lo mismo que lo que vale la entrega del corazón. Si mi corazón está entregado a Dios, Dios ve eso. Así que esta iglesia primitiva, como se dice, la primera iglesia, que tenía un tremendo poder, estaban allí orando, y cuando Herodes, versículo 6, le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era la última noche, ya había estado un tiempo en la cárcel, y ahora la última noche, ya le iban a sacar al día siguiente, la última noche, ¿sí? Dios hace estas cosas, ¿no? Él espera hasta último momento, a veces deja que su pueblo pase por experiencias, que sus siervos pasen por experiencias difíciles. La última noche Dios va a hacer algo, pero Pedro está durmiendo. Ahora este sueño de Pedro, ahí en la cárcel, custodiado, encadenado, incómodo, con hambre, con sed seguramente, a Pedro no le afectaba ya lo que iba a pasar en su vida. Él se había dormido una vez cuando Jesús se transfiguró, en el monte de la transfiguración. No sé, podríamos decir que no le impactó tanto esa gloria. Él dijo, bueno es para nosotros que estemos aquí, pero después se durmió junto con Pedro y con Juan y Jacobo. Después en el monte de Getsemaní, donde Jesús estuvo orando, y Pedro se durmió en Getsemaní también, ante la angustia que tenía el Señor Jesús. Él no pudo considerar tal vez esa angustia como algo tan tremendo, tan insoportable. Y Jesús, que quería la compañía de sus 3 amigos más íntimos, Pedro, Juan y Jacobo, Pedro también se durmió. Pero ahora se duerme en una situación diferente. No es ni de gran gloria ni de suma angustia. Es la situación de un siervo de Dios, de un hijo de Dios que ha aprendido a descansar en los momentos difíciles. Él sabe que ahora ya su vida está en las manos de Dios, que él no tiene que luchar ni esforzarse por hacer algo por sus propias fuerzas. Él ahora confía en lo que Dios va a hacer. Y bueno, ahí la iglesia está orando y va a seguir adelante el trabajo de Dios. Dios no va a dejar las cosas así nomás. Así que mientras él dormía allí, el ángel va, un ángel lo toca suavemente. Él se dio cuenta que era otro toque, no era el de las patadas que le daban los soldados, que lo trataban inhumanamente. Lo toca un ángel para despertarlo y decirle, vamos, levántate, atate la ropa, ponete las sandalias, envolvete en tu manto y salgamos, que tenemos que ir a la calle y allá afuera hace frío. Él pensaba que estaba soñando, dice, pero realmente las cosas fueron así.
Dios se ocupó paternalmente, amistosamente de llevarlo a Pedro, con la ternura de un Dios que nos ama, a sacarlo, sin ningún apuro, porque los guardias no veían nada. Todos pensaban que Pedro estaba allí, y Pedro estaba en otro lugar. Ya había salido a la calle, dice el versículo 10, que pasaron una puerta, la otra, la guardia, pasaron las guardias hasta que el ángel lo dejó. Y el 11 dice, entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Así que otra vez fue Dios, dijo él. Otra vez fue Dios. Le habrá venido seguramente a la memoria aquella liberación asombrosa que había vivido antes, y otra vez fue Dios. Dios ya lo estaba acostumbrando a Pedro a vivir grandes cosas. En el versículo 12, pensando en todo esto, llega a la casa de María. María, la madre de Juan. No sé si él sabía que estaban orando por él, pero él fue a esa casa porque allí seguramente algo pasaba, había reunión, los cristianos no tenían iglesias, no había edificios. La iglesia eran los mismos creyentes, donde estén reunidos, y como es ahora, no tenemos iglesia. No podemos ir a la iglesia, somos la iglesia y siempre fue así. Y nos reunimos en nuestras casas, y en nuestras casas disfrutamos de la presencia del Señor, y en nuestras casas crecemos en el Señor. La iglesia en Jerusalén eran miles de personas, eran miles de hermanos. En ese lugar no sé cuántos habría, en la casa de María, pero ahí llegó Pedro, a donde estaban reunidos orando, seguían orando. Y una muchacha oyó, dice el versículo 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode. Rode oyó ruidos. Mientras estaban orando, uno, Señor, dale paz a Pedro en este momento tan difícil. Otro oraría, Señor, mueve el corazón del rey para que libere a Pedro. Señor, haz una obra milagrosa para que Pedro pueda salir. Señor, no sé de cuántas formas podemos orar muchas veces por la misma situación. Muchos estarían orando y entre cada oración, amén y amén, y algunos lloraría y otros cantarían y otros leería alguna palabra, y ahí estaban en esa vigilia de oración, y de repente esta muchacha, que a lo mejor estaba haciendo alguna tarea por afuera, va hacia la puerta porque escucha algo. Salió a escuchar. ¿Por qué no abrió la puerta enseguida? Simplemente escuchó porque estaban con problemas de persecución. Entonces eran muy cautelosos en abrir las puertas. Y ella dice que escuchó, versículo 13, y en el 14, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Medio atolondrada y con ánimos de dar la primicia, dejó a Pedro afuera, expuesto al peligro. No consideró que Pedro necesitaba entrar. Lo podrían estar buscando ya los soldados al darse cuenta de que Pedro había salido, de que Pedro faltaba allí. Pero bueno, allá la muchacha fue a dar la noticia enseguida en vez de abrirle la puerta a Pedro. ¿Y ellos qué le dijeron? ¿Estás loca? Dice, está Pedro afuera. ¿Estás loca? O alguno habrá dicho, ¿por qué no lo hiciste entrar? Tráelo. Así que comienza allí un diálogo bastante raro, ¿no es cierto? Ella dice, no estoy loca. ¿Pero lo viste? ¿Lo viste? No lo vi. No abrí la puerta. No lo pude ver. ¿Y cómo sabes que es Pedro? Y porque oí su voz. Entonces es su espíritu, le dice. Ahí en el versículo 15, ellos le dijeron, estás loca, pero ella asegura que es así. Entonces ellos le dicen, es su ángel, es su espíritu, le quieren decir. Pedro murió y nos vino a visitar su espíritu. O sea, si era el espíritu era porque Pedro estaba muerto. Ellos todavía no creían que Pedro podría ser libre de aquel lugar. Sin embargo, habían estado orando hasta un segundo antes de recibir esa noticia.
En el 16 dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: hagan saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y así salió y se fue a otro lugar. Mientras ellos discutían, la respuesta estaba afuera. La respuesta estaba afuera. Dios había obrado. ¿Cuántas veces, hermanos, quedamos pensando, podrá ser que Dios nos responda, podrá ser, y nos quedamos discutiendo las posibilidades sabiendo de que Dios ya puede contestar enseguida? Dios había obrado y ellos seguían sin creer. Pedro no tiene miedo, pero es prudente. Dice: háganle saber esto a Jacobo. Este Jacobo no es el que había muerto, obviamente, sino el hermano de Jesús, el Jacobo que después escribe la carta, Santiago. Santiago Jacobo es el hermano de Jesús, que desde ese tiempo empieza a ser uno de los líderes de la iglesia. Así que dice: háganle saber a él, y se fue a otro lugar. Se fue a esconder, obviamente, no se quedó ahí esperando, porque no lo va a tentar a Dios. No es que Dios les contestó una vez y les va a seguir contestando y va a seguir. No, a veces pensamos, bueno, Dios me sanó de un problema, o Dios me respondió de tal cosa que necesitaba, de tal problema que tenía. Y bueno, después de eso hay que cuidarse. El hecho de que Dios nos haya librado de un problema no quiere decir que yo no tenga que aprender alguna lección y después tomar los recaudos, corregir ciertas cosas para no volver a caer en el mismo problema, porque ahí yo estaría tentando a Dios o estaría siendo un mal agradecido al no aprender a vivir de otra manera. Es decir, que si Dios me ayudó en un momento, yo no voy a cometer los mismos errores que me llevaron a ese problema porque le estoy tentando. Entonces, de eso aprendemos de Pedro, que la iglesia oró, Pedro recibió el milagro, pero dice Pedro: está bien, yo ahora me voy a esconder y voy a resguardar mi vida y Dios me va a esconder. También lo hacía David. Así se actúa, de la manera en que Dios nos da entendimiento para después poder ser sabios a la hora de tomar decisiones. Y bueno, continúa el texto en el versículo 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Bueno, acá tenemos la actitud de Herodes, la actitud de un soberbio. Esta es la actitud propia de un soberbio, de alguien que no reconoce su error, de alguien que está dispuesto, aunque sea necesario, a matar personas, a dejar el tendal con tal de resguardar su imagen, su prestigio, su palabra, de que no quede en ridículo, no perder autoridad, aún a costa de oponerse a Dios, porque él sabía que se estaba oponiendo a Dios, o por lo menos había algo que él no podía manejar. Y sin embargo, él se sentía con autoridad y con prepotencia para seguir avanzando en sus planes, en vez de reconocer su propio error, su propia limitación. Los demás no tienen la culpa de que yo sea terco, porfiado, desobediente, un desastre. Pero bueno, hay que salvar la imagen, hay que tratar de permanecer como uno quiere ser visto, y entonces esa es la imagen del soberbio. Y ahí lo tenemos, tratando de taparlo, que nadie se dé cuenta. Daba a entender que no había sido un milagro. Él quería que la gente crea que había sido otra cosa, pero no un milagro. Y después dice que se fue a Cesarea. Ese es un lugar, una ciudad que estaba enfrente de la costa del Mediterráneo. Se fue a veranear, pues ya empezaba la primavera, los primeros calores, y dice: me voy de acá. No le gustaba Jerusalén. Él estaba ahí por obligación, porque tenía para ser rey de algún lugar, pero a veces, ¿no es cierto?, nos encontramos ante situaciones que nos exigen de nuestro compromiso, de nuestra lucha, pero
A veces preferimos la comodidad de la playa, del veraneo. Jerusalén era la montaña, era la lucha, eran las discordias, era el enfrentarse a todas estas cosas. Y él quería la playa, quería el mar, quería la brisa del Mediterráneo. Él era de otra, estaba para otras cosas él. Y no le importó matar personas y hacer sufrir a los demás con tal de ganar su espacio y su lugar y su imagen. Y en el 20, bueno, se nos dice que él estaba muy disgustado, estaba enojado por unas cuestiones que tenía con otro país. Él era de enojarse mucho. Era de fácil enojo Herodes. Así que este rey tenía problemas, y cuando tenía problemas se enojaba. Mostraba una actitud de capricho y a la vez ninguneaba a los demás, los avergonzaba. Estos hombres de Tiro y de Sidón que querían hablar con él tuvieron que sobornar a otro para poder acercarse. Realmente él pensaba que los demás no tenían ningún valor. Y dice el versículo 21, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Esa era su actitud, la actitud de un hombre soberbio. Era ostentoso, vestía sus ropas, salía al pueblo, se hacía ver en medio de toda una pompa real, de trajes lujosos, costosos. Además era orgulloso porque no quería a nadie al lado, era solo él, era su voz, era su persona, su imagen, era todo lo que él podía, lo que los demás podían ver era su persona, era a él y nadie más. Y era buen orador, tenía mucha facilidad para orar, para hablar, para dar discursos y convencer y llegar a las masas con palabras convincentes. Y sí, eso lo hacía, todo ese combo, hacía una personalidad realmente soberbia. Y Dios nos libre de que nosotros sigamos ese tipo de ejemplos, si bien la sociedad tiene esos ejemplos y muchos de ellos son admirados por ser así, pero no para nosotros. Que no nos dejemos llevar ni por bellas palabras, por bellos discursos, ni por la aparatosidad de sus personas, de su apariencia, ni por las ropas que usan, ni los coches que usan, ni la cantidad de cosas que tienen, que si ganan millones, no nos tiene que importar eso. Nuestra meta debe ser el Señor Jesucristo. Y en esta Pascua pensemos en aquel que es nuestro ejemplo, que dejando el trono celestial, se desvistió de toda su realeza y se hizo bebé, se hizo hombre, humilde, trabajador, sufriente, padeció, fue a la cruz, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó. Todo ese proceso de humillación para nuestro Señor fue la gloria máxima. Muy por el contrario, es lo que estamos viendo en este rey perverso, realmente un anticristo. Y Dios lo va a mostrar como el verdadero responsable de todo lo que había pasado, de esos guardas que habían muerto, de esa persecución, de la muerte de Jacobo. Dios se va a tomar el tiempo, pero en un momento va a decir, ajá, vamos a ponerte a prueba. Y dice que era un perfecto anticristo. El apóstol Juan escribe en su carta, capítulo 2, versículo 18, que muchos anticristos han salido ya por el mundo. El espíritu del anticristo está aquí. Y estos son aquellos que se creen dueños de la verdad, dueños de las personas, de la libertad de los demás. Y entonces ahí lo vemos, en el 22, el pueblo aclamaba y gritaba, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y aspiró comido de gusanos. Qué diferente a los apóstoles, a los profetas. Recuerden a Daniel, recuerden a Eliseo, que cuando hacían algún milagro o predecían el futuro, interpretaban un sueño,
no dejaba que nadie los honre, que nadie los adore, que nadie se postre ante ellos. El mismo Pedro, el mismo Pablo, después de hacer milagros, que se desesperaban cuando la gente les quería adorar y postrarse. Sin embargo, este hombre, orgulloso, va a fracasar, va a ver su fracaso hecho realidad. Finalmente Dios va a demostrar lo que había en él, y en él no había un Dios, en él había gusanos. Y expone, dice, un ángel del Señor, al momento lo hirió y expiró comido de gusanos. Ese es el final del orgullo. El orgullo termina así. Dios siempre triunfa. Dios dice en Isaías que Dios no va a compartir su gloria con otras personas, ni con ídolos, ni con esculturas. A otro no daré mi gloria, dice Dios. Así que la persecución, según el versículo 24, no dañó a la iglesia, sino que la hizo crecer más y expandirse. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. O sea que estaban en Jerusalén Bernabé y Saulo, Pablo, estaban allí y se llevaron a Juan Marcos, el hijo de la mujer donde se hacían las reuniones. La influencia del ministerio de esa mujer que tenía una iglesia en su casa. Su hijo sale de misionero con Pablo y Bernabé. El impacto de este milagro, de esta reunión de oración, de estos tiempos de victoria que da el Señor a la iglesia, hace que la iglesia se expanda. Pedro deja este consejo a todos nosotros, que el Dios de gloria nos haga crecer y abundar, va a decir en su carta, en estas cosas. Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, y sigan así, dice, creciendo y creciendo para estar fuertes, para no ser movidos por cualquier pecado, por cualquier cuestión de este mundo. Lleven adelante el testimonio, luchen, brillen, sean ejemplo, den un buen testimonio. Y la palabra del Señor seguía expandiéndose y la iglesia seguía creciendo desde las casas, perseguidos, pero con un Dios todopoderoso a su lado. Así estamos hoy. Dios está con nosotros. Y en esta Pascua que vivió esa iglesia, esos hermanos en Jerusalén, una Pascua diferente, una Pascua marcada por la oración, el estar adentro de las casas, por la persecución, que también sea un ejemplo para nosotros hoy, que no podemos tal vez salir todo lo que quisiéramos salir, y nadie nos persigue, sí un virus, pero que nos sirva este tiempo, para que al salir después podamos ver a Dios haciendo maravillas, obrando a favor de su iglesia y llegando a otras almas, para que Dios pueda ser honrado y glorificado en este mundo por una iglesia que le sirve, que le adora, que le ama y que ora con fe, esperando en lo que Dios hará. Que Dios les bendiga, hermanos.